pero quien iba escribiendo era Tercio. Gloria a Dios. Tercio es alguien escritor que le gustaba escribir y escribió la epístola de Pablo. Gloria al Señor. En el capítulo 16 lo dice. Se lo estoy en la casa, ahora no. Vamos a seguir predicando. Dice la Biblia que Pablo le está diciendo a Tercio, escribe esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Y le dice, en ninguna manera. ¿Por qué le dice Pablo en ninguna manera? Porque lo que está dando a entender lo que estábamos hablando aquí al principio. Mira cómo cayó Eva. Mira cómo cayó Adán. Y mira cuál fue el resultado de ello por perseverar en el pecado. Lo que le estaba queriendo decir Pablo aquí es un análisis de lo que era desde el principio de Eva y de Adán, que habían perseverado a caer en algo que Dios le había dicho que no cayera. Y por eso le dice, de ninguna manera, porque no ha visto el primero que haya caído en pecado que le haya ido bien. A su nombre. Lo que Pablo quería entender aquí, o da a entender, era que le estaba diciendo a la iglesia de Roma, yo no he visto el primero que persevere en el pecado, que al final le vaya bien. Puede que en la tierra esté, y puede que tenga algo económicamente, pero ¿qué le espera al final? ¿Qué le espera al día en que Cristo venga? ¿Qué le espera el que persevera en el pecado? El que no quiere agradar a Dios, ¿qué le espera al final? El que no quiere caminar con Dios, el que quiere tratar de vivir una vida fuera de Dios, ¿qué le espera? La condición puede preguntarle que está a tu lado, ¿qué te espera a ti si no agradas a Dios? Pregúntele que está a su lado, ¿qué te espera a ti si tú no agradas a Dios? Si tú perseveras en el pecado, ¿qué te espera? A su nombre. ¿Qué le esperó a Venezuela? ¿Qué estaban practicando ellos? Una adoración a Changó, o a Juan, o no sé quién. Pero ¿a qué? Bueno, San Juan. A San Juan y qué apóstol. Estaban adorando y que San Juan apóstol. O cualquier San Juan de ellos. Pero miren lo que le esperó. Nada espera bien al que practica el pecado. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Eva? Dice la Biblia que Dios lo sentenció y le dijo a Eva, te haré multiplicar. No era que no le dolía a lo alumbrado. Sí, pero dice, te voy a multiplicar para que sepas tú lo que es pecar. Y el hombre le dijo, ay, te tenías sabroso aquí, te la ganaba fácil, no tenías que trabajar, lo tenías todo devuelto. Ahora vete de aquí a sudártela para que te la ganes. A su nombre. Y por eso que a veces a un hombre le toca duro. Gloria, madrugar. Yo a veces quisiera quedarme en la casa durmiendo. Me acuerdo que no tengo nada. Tumba, pecado. 5 de la mañana. Y a su nombre. Y no es nada que todo el día me tocó cargar bulto y me tiene la columna. Y ayer estaba casi bien que me caminaba de lado. Arreglado. Por culpa de Adán. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora dice Pepito ya de Eva. Sale pelado por la mujer. Pero ¿quién es la cabeza? Si es que el hombre se deja debilitar por la mujer, eso no es mentira, eso es verdad. Uno ve que cuando la mujer quiere conseguir algo, y que y le saca hasta 20,000 pesos de bolsillo. En un momento, un cerrar de ojos. Y cuando sacó una billeta que tenía una aquí en el bolsillo de 20,000, ya no tiene que la mujer de uno. Gloria al Señor. Ya yo la conozco. Gloria al Señor. Miren lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡No! ¡Jamás! ¿Usted sabe quién era Pablo? ¿De dónde venía Pablo? Pablo venía de ser perseguidor de los evangélicos. Era un hombre malo, terrible. Al meterse con los evangélicos, mano, no hay cosa más terrible. Usted puede meterse con todo el mundo si quiere. Métase a pelear con el diablo, pero no se meta con un evangélico. Porque el que
porque se mete con un evangélico más terrible que el propio diablo, si es posible. Y este hombre se perseguía a los evangélicos, los encarcelaba, se gozó de la muerte de Esteban cuando lo estaban apedreando, se gozó, se alegró. Pero vemos a un Pablo ahora diciendo, esto me trajo algo terrible, porque el día que tuvo el encuentro con Jesús, ¿dónde cayó? A tierra. Y cuando se levantó de ahí, ¿se levantó mirando o se levantó ciego? Le trajo una consecuencia terrible. Y dijo, yo no puedo vivir en el pecado. Ahora el hombre entró a Macedonia. Y cuando entra a Macedonia, hermano, ciego ahí. ¿Demoró cuántos días ciego? ¿Cuántos días? 3 días. 3 días demoró ciego. Porque llegó el hombre usado por Dios, Ananías, que hasta miedo le quería de ir allá de Pablo. Porque sabía que Pablo era matón. Y él tenía miedo de ir a orar. No, Señor, tú me vas a mandar para la cueva del rojo. Pero ve, porque yo sé que lo que voy a hacer con él y por dónde lo voy a pasar, porque instrumento útil es este. Y fue y lloró por él, recibió la vista. Pero cuando recibió la vista se dio cuenta Pablo que ese hombre que estaba allí, que ese Pablo perseguidor de iglesia, que ese Pablo que era un instrumento del diablo, usado por el mismo diablo para perseguir la iglesia evangélica, se levantó de allí con un ambiente diferente y ahora estaba diciendo, no podemos vivir en el pecado, porque esto no puede agradar a Dios en ninguna manera. Podemos perseverar en lo que a Dios no le agrada, porque nos trae consecuencias. Nos trae consecuencias. Estamos aprendiendo. Oye, miren lo que dice. Seguimos leyendo. Dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren la pregunta que hace. Oye, si ya nosotros morimos al pecado, ¿cómo otra vez vamos a vivir en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Sabiendo que eso no nos trajo lo bueno. Levante la mano aquí lo que le trajo bueno el pecado. ¿Qué le trajo el pecado a usted? ¿Qué le trajo? Riqueza. ¿Qué le trajo el pecado a usted? Hay gente que dice, no, cuando hice esta maldad, conseguí 5 millones aquí porque extorsioné a Julán. Y a mí soy rico porque hice la maldad y el pecado. Sí, puede que así sea. Y puede que piense que eso es bien para él, porque perseveró en el pecado hacer eso para ganarse extorsionando a la gente. Hasta hoy se tienen carros, tienen cantidad de cosas con extorsiones y con delincuencia y con maldad, con impureza, con engaño. Pero la gente que termina así, terminan siendo muerta, matada en una cárcel, terminan encerrados, terminan en un cementerio, terminan en un hospital, mueren con una enfermedad incurable, porque Dios los castiga también. A su nombre. No cree usted que Dios deja pasar por un tiempo, pero el tiempo dice, me lo vas a pagar también. Por eso hay una palabra que dice que el que ríe de último enseña en salmo. De arriba, una cosa que dice, ese ríe de último, dice una parte, no me acuerdo cómo es que dice. El dicho del mundo dice otra vez, pero yo me leí cuando dice que el que ríe de último, una cosa, no me acuerdo muy bien, está en salmo. El de arriba del cielo reirá de último, una cosa así que dice. Pero dése cuenta, hermano, que lo que Pablo está enseñando, mire, nosotros salimos del pecado, ¿cómo vamos a vivir otra vez en el pecado? En la esclavitud. Oye, si el pecado es el que no nos dejaba tener libertad para adorar a Dios, el pecado que verdaderamente había en nosotros no nos dejaba tener un encuentro personal con nuestro Dios, o habrá alguien en la iglesia que esté en pecado, tenga deseo de buscar a Dios. Jamás. El que está en pecado, hermano, no tiene deseo ni levantar la mano. El que sabe que está mal delante de Dios no tiene ni deseo nada. Por eso ya no danza, ya no habla en lengua, ya no predica, ya no hace nada, porque está sucio por dentro. Y en la suciedad que lleva por dentro no lo deja avanzar, no lo deja prosperar. Alabándose a Dios. Es como alguien que está como una estatua ahí parada, sin adorar, sin alabar, porque el pecado no deja de adorar al Dios de los cielos. A su nombre. Y cuando usted lo ve levantando la mano,
vacío. Un vacío intenso y usted debe decir, está adorando a Dios, está alabando a Dios. No, hermano, está vacío. Es un cascarón vacío. Porque eso es lo que trae el pecado. Volvernos nada. Volvernos vacíos. Volvernos en ambiente terrible en la vida de nosotros. Por eso, como está diciendo Pablo, ¿cómo voy a volver nuevamente de donde Dios me sacó? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en ese bendito pecado? O una maldición de pecado. ¿Cómo vamos a vivir otra vez? ¿Cómo nos vamos a encerrar en una mentalidad a decir, yo no puedo salir de este pecado? Yo no puedo salir, es que a mí me gusta mucho esto. Es que a mí me entusiasma esto. No puedo, trato de salir y no puedo. Si con la ayuda de Dios todo se puede. Con la ayuda de Dios todo se puede. Ahora sigue diciendo. Dice, ¿o no sabéis? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hasta ahí quedó el pecado. El día que nos bautizamos, los que somos bautizados aquí, el día que nos bautizamos se enterró el pecado debajo del agua. Ahí quedó. Se lo llevó la corriente. Pero volvemos a nadar para buscarlo. A su nombre. No solamente dice eso. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, el día que nosotros nos convertimos es para soltar el pecado. Sabíamos que estamos hablando del pecado, que el pecado trae desgracia. El pecado no deja buscar a Dios, no deja seguir, es una pared intermedia que tú quieres pasar la pared pero no puedes. Ese es el pecado. Tú tratas de pasar pero no puedes. Te detiene, te sostiene, no te deja mover, no te deja avanzar, no te deja prosperar. Por eso nosotros, miren, en la parte que vamos a hablar ahorita, es algo tremendo, porque no solamente se basa en tener pecado en una parte del cuerpo, ahí habla de las varias partes del cuerpo, y habla de cantidad de cosas, pero también habla aquí de que nosotros dejamos el pecado a través del bautismo, allí tirado, en el agua que nos somos muertos, pero muertos quedamos allí para vivir para Cristo. Por eso tenemos que andar en vida nueva. Hay una parte en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas no se quedaron dentro de ti, salieron de ti, te limpió Dios, te lavó con su sangre preciosa, te hizo como la blanca lana, te limpió de una suciedad, te despedregó, como dice el capítulo 5 del libro de Isaías, que la viña que tenía la había despedregado y esperaba que diera uva y dio uva silvestre. Oye, te había limpiado, te había tratado bien, te limpió, te purificó. ¿Para qué ensuciarnos nuevamente? Para dar uva silvestre que no sirve. Alabado sea Dios. Lo que Dios quiere que nosotros saquemos lo mejor de nosotros para dárselo a Él, porque si Él nos limpió del pecado, no para vivir en el pecado. Oye, si Él nos sacó a libertad, como decía anoche la palabra, y hablaba de la libertad, que realmente lo que
lo mismo a su nombre. Pero parece que nosotros cada día que pasa es como encerrarnos más en las cosas del mundo. Parece que nosotros, en vez de agradar a Dios, pareciera que el desagradar a Dios a Dios le agradará. Pero mire lo que dice. Dice, fuimos plantados juntamente, verso 5, juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Oye, destruido. Y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. De no servir más al pecado. No servir más al pecado. Pero pareciera que fuera lo contrario que Dios nos quiere. Como queriendo decir, sirvamos al pecado. Sirvamos a la maldad. Tú no ves que cada día la iglesia se va decayendo más espiritualmente. Y a veces nos dejamos de caer. A veces nos dejamos menguar, sabiendo que todas estas cosas las busca el enemigo para que nosotros no tengamos una espiritualidad delante de Dios. Cuando uno mira eso, dice que para no servir más al pecado. Porque la iglesia romana, hermano, usted sabe quién era la iglesia romana. ¿Cuál era la condición? No era cualquier iglesia. De todas las iglesias que abrió Pablo, las 13 epístolas de Pablo que abrió Gálatas, fueron iglesias terribles. Pero usted sabe que era la iglesia romana. ¿Quién fueron los que crucificaron a Jesús? Ahí salieron. Una vida pagana, idólatra. Hermano, la gente de Roma era de adorar algo y del corazón para sacarle lo que ellos adoraban, y era muy difícil. Es como usted decirle a un católico, salte de ahí porque esos imágenes son del diablo y véngase para acá donde Dios. Jamás. Lo que se van es a qué? A ofender. Jamás te van a escuchar y te van a prestar servicio para oírte, porque tú le estás diciendo que la idolatría es pecado. Usted habla con un católico, usted le habla de la idolatría, hermano, lo primero que dice, a mí no me habla de eso, yo creo que y Juanita de tal me hizo milagro. ¿Sí o no? Al menos que Dios haga un trato con ella. Es difícil. Usted sabe que era conquistar a Roma, donde venían del paganismo, donde para ellos matar a un protestante que era evangélico, nos llamaban protestantes, a nosotros matarlo para ellos era un gozo. ¿Dónde hicieron los coliseos romanos? Roma hacía el coliseo y echaban los evangélicos a los leones para que se los comieran. Y para ellos, cuando los leones se estaban comiendo a los evangélicos, lo único que ellos y gritaban a alta voz, diciendo, o sea, de alegría, al ver que un león se estaba comiendo un evangélico. Pero es difícil, Pablo, conquistar a Roma. Por eso el libro de Roma, cuando ustedes lo estudian, del capítulo 1, tiene 16 capítulos, si no lo saben. 16 capítulos que usted aprende, hermano, y lo que habla Pablo es hablándole del pecado. Mire, suelten esto, hagan esto, esto es así, esto es así. Y le está hablando sentada más que todas las iglesias alemanas. Como queriendo decir que Pablo se le hizo maduro en la iglesia de Roma que la más iglesia. Porque no era fácil para Pablo meterse en Roma. No era Pablo, no era fácil. A su nombre. Es que Pablo fue llevado a Roma para pelar a César. Fue terrible. ¿Tú crees que fue fácil? Donde el mismo Pablo procuraba matar. Donde el mismo Pablo, mano, que en cierta ocasión yo creo que Pablo dijo que era ciudadano romano. ¿Sí fue que dijo? Fue que se detuvieron para no matarlo. Cuando oyeron que era ciudadano romano, lo iban a dejar matar vivo.
muerto y ahí no sale nada. A su nombre lo pelan vivo adentro. A su nombre damos gloria. Vaticano. De la gente que ha salido del evangelio de ahí, hubo un varón que se convirtió en cristiano que estaba en el Vaticano, salió contando todo. No pasó un mes cuando lo mataron. Siendo evangélico, lo mató el Vaticano. Porque había salido de ahí y se había convertido a Cristo. ¿De dónde salió Martín Lutero? ¿De dónde salió Martín Lutero? ¿Quién fue el que tradujo la Biblia? No fue Martín Lutero. ¿Y qué le pasó a Martín Lutero? Traicionó a Roma. Lo llamaron traicionero. Lo llamaron tantas cosas. Pero él se dio cuenta que la palabra que ellos hablaban, que ellos decían, no era así como verdaderamente él se la abrió los ojos para verla. Y se ganó enemistades como ustedes no piensan. Por eso Pablo le está diciendo, no podemos perseverar en esto. Entiendan esto, hermanos, que no podemos perseverar en el pecado. Porque vivir en pecado y venir a la iglesia no podemos agradar a Dios. Porque ellos querían vivir una vida doble. Si usted no lo sabía, la iglesia de Roma quería vivir una vida doble. Ay, sabroso allá, adorando a los que quieren y en fiesta. Y viniendo a la iglesia y adoraban a Dios. Y eso era contextura para ellos. No era así. Pablo les aclaró cómo tenía que hacer las cosas en Dios. Le hace todos los capítulos para usted y usted entiende lo que quería decirle Pablo a los romanos. A su nombre. Ahora mire, él le dice en el capítulo 6, versículo, vamos a leer el capítulo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Listo, ustedes murieron para el mundo, murieron para la maldad. Ahora ustedes son justificados. Justificados quiere decir que ya no son los practicantes de pecado que eran antes, ya se justificaron del pecado, ya quedaron anterior, sanos y salvos. Como que dice, pagué mi deuda hasta allí, no debo nada. Dios lo limpió, están sanos, están libres, ya Dios no lo va a condenar. Ahora ustedes son justificados, Dios los justificó del pecado, ya no pueden vivir en la maldad. Y ahí es donde comienza Pablo a decirlo nuevamente, y le dice así, miren lo que dice, verso 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, o ya no muere, la muerte no soñará más de Él, porque cuando murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Vivo para Dios. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. Y a veces queremos vivir para el pecado y morir para Dios. Vivir para el pecado. ¿Tú no ves que a nosotros se nos hace más fácil de hacer la maldad que agradar a Dios? Echar un embuste es fácil, pero decir la verdad te cuesta. Vivir como Dios le quiere que vivamos no es fácil, pero vivir del pecado es fácil. A su nombre, facilito, facilito, porque ahí es donde se basa a decir la Biblia de la puerta ancha, y dice que muchos son los que entran por ella, porque ancha es la puerta y ansioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son ancho y espacioso. No, ancho y espacioso. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. Fácil pecar. Usted sale aquí y puede pecar. Usted sale por aquí y peca. Aún en la iglesia, peca. Estando dentro de la iglesia, usted en la iglesia no peca. Sí. Metas un pensamiento negativo y usted lo comienza a trabajar para que usted está pegando el pensamiento. O esté dentro de la iglesia y usted está pensando mal contra otro que te hizo esto y está mirando cómo hacerle también. Usted está pecando. Es fácil pecar. Fácil. Pero dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Para Dios es que está vivo todo el tiempo.
Para Dios hay que estar activo todo el tiempo. Para Dios hay que estar agradable todo el tiempo. Para Dios se puede agradar en todo tiempo. Gloria al Señor. Vivos para Dios. Hermano, cuando alguien está vivo para Dios, nosotros mismos demostramos si estamos vivos para Dios. Hacemos lo que Dios le agrada. Hacemos lo que Dios más le gusta. Buscamos la manera. No quiere decir que uno no falle, pero buscamos la manera de fallarle menos en el día. Cuando usted está vivo para Dios, hermano, aunque falle, usted va a buscar la manera de ser el agradable a Dios. Se cuida de algo, se cuida de otras cosas, se cuida de fallarle a Dios, se cuida de echar mentiras, se cuida de estar hablando cháchara, se cuida de estar